Hola, mentes curiosas. Bienvenidos a este podcast de crímenes llamado Mens Criminalis. Por si aún no me conocéis, me presento. Soy Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Hoy es el segundo día de los 5 antes de Navidad en los que os traigo casos especiales. 5 episodios especiales más cortitos en los que os cuento 5 casos que tuvieron lugar en España en estas fechas. En el primer episodio vimos que el dinero y la avaricia puede ser una razón tan poderosa como cruel para matar a alguien, incluso en estas fechas de compartir y celebrar. En este segundo podcast vamos a ver cómo el rencor y la venganza se convierten en otra motivación para hacer cosas terribles. Porque lo cierto es que el caso que os voy a narrar es muy duro, así que si sois sensibles quizá no sea para vosotros. Hoy vamos a contar el caso de Miriam, una niña de apenas 16 meses, y de su asesino, Jonathan Moya, que tuvo lugar en Almería la noche del 24 al 25 de diciembre de 2012. Y para tener todo el contexto, lo primero es saber qué relación había entre víctima y victimario. Jonathan Moya, por aquel entonces de 28 años, conoció a Gemma Cuerda, madre de Miriam, a través de una web de contactos en septiembre u octubre, no está claro, de 2012. Tras un tiempo conociéndose, comenzaron una relación online. Sin embargo, desde este mismo inicio sabemos que Moya ocultó su verdadera identidad, ya que dijo llamarse Juan y tener fincas ganaderas, lo cual era mentira. Moya residía en Almería y Gemma en Huelva, por lo que estaban en una relación a distancia. Pero el 18 de noviembre de 2012, muy poco después de conocerse, fue él quien se trasladó a la localidad de ella y comenzaron a convivir en la casa familiar donde, aparte de Gemma, vivían sus padres y su hija de 16 meses, Miriam. Aparentemente la convivencia al inicio fue muy buena. Gemma describe al hombre que conocía como Juan como alguien atento, servicial y cariñoso con toda la familia, incluida la niña. De hecho, la madre de Gemma, abuela de la niña, llegó a tener muy buena relación con él. Sin embargo, las cosas entre el supuesto Juan y Gemma no cuajaron. Fue ella quien decidió romper la relación y en apariencia él lo aceptó. Finalmente, el 5 de diciembre, se marchó de la casa de Gemma y regresó a Almería. En total, la relación duró apenas 2 meses y medio y la convivencia 2 semanas escasas. Las cosas volvieron a la normalidad hasta que, en torno al día 15 de diciembre, Moya volvió a contactar con Gemma para decirle que pretendía hacerle un regalo de Navidad. Quería regalarle a Miriam un vestido para su bautizo, que estaba próximo, y para ello tenían que cogerle medidas a la bebé, por lo que le pidió que fuesen ambas a pasar unos días a Almería con él. Al principio Gemma se negó. Había algo que le hacía desconfiar, quizá un sexto sentido o la propia precaución de una madre. Tengo que mencionar que en este punto Gemma había tenido sus razones para romper con el supuesto Juan. Un familiar de Gemma, al parecer, en alguna ocasión había consumido sustancias psicotrópicas con Moya, recordemos que ellos lo conocían como Juan, y este había hecho comentarios extraños, algunos sobre la niña, diciendo que debía tener cuidado porque, cito, alguien podía llevarse a la niña, vender sus órganos y dejarla en una cuneta. Sin embargo, la madre de Gemma, abuela de Miriam, alentó a su hija para que confiase en él y fuese a verle. Así pues, quedaron en la estación de Guadix, Granada, la noche del 19 de diciembre. Moya las recogió a ambas en su coche y comenzó a conducir por la carretera hasta que, en un determinado momento, se adentró por caminos rurales y carreteras secundarias, dando vueltas a esa zona, la sierra de Abrucena. Comprendió Gemma en ese momento que ella y su hija estaban siendo víctimas de un secuestro. Esa noche la pasaron en el coche y al día siguiente, en torno a la 1 del mediodía, Moya paró en un paraje deshabitado, ató a Gemma las manos a la espalda y la violó. Gemma no puso resistencia a la agresión sexual por miedo a que Moya hiciese aún más daño o a ella o a su hija, a la que tampoco quería asustar.
Luego Moya indicó a Gemma que empujase el coche porque el motor se había parado y mientras ella lo hacía, él arrancó y desapareció con la bebé dentro del vehículo. Gemma caminó hasta encontrar una población, un municipio llamado Nacimiento, y ahí denunció el rapto de Miriam. La Guardia Civil se puso manos a la obra y, aunque buscaron por toda la sierra, no localizaron a la pequeña. Investigando a Moya, a quien identificaron a pesar de que Gemma no conocía su verdadero nombre, vieron que tenía bastantes antecedentes, por robo, estafa, falsedad documental, etc. Dieron con un amigo suyo, llamado Raúl, que parecía estar al corriente del secuestro y actuando, si no como cómplice, sí como ocultador de información. No sacaron nada en claro ni de él ni de otras personas cercanas a Moya, y mientras tanto la pequeña Miriam se encontraba a su merced. Gemma intentó contactar en muchas ocasiones con él por teléfono, así como otros familiares de ella. El hermano fue el único que consiguió hablar con Moya unos minutos y le instó a dejar libre a la niña, pero Moya no cedió. Por desgracia, el desenlace de este secuestro terminó en tragedia. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la bebé dentro de una bolsa de deporte con piedras en una balsa de riego el día 27 de diciembre. La autopsia apreció que Miriam había sido golpeada con un objeto contundente y plano y que, ya en estado de inconsciencia, Moya la envolvió en papel film, lo que acabó con su vida por asfixia. Las pruebas de su autoría son abrumadoras, no solo por la evidencia de que fue él quien se la llevó en su coche hasta un cortijo familiar donde estuvo escondido esos días, sino porque había huellas y ADN suyos en el papel film y en todo el cuerpo de la menor. Jonathan Moya fue detenido sin dificultad y llevado a la cárcel de Herrera de la Mancha, mientras Almería, Huelva y toda la familia de Miriam asumían el desolador final de la bebé. El juicio contra Jonathan Moya tardó más de 3 años en celebrarse. Fue duro y polémico. El abogado de Moya señaló que éste nunca había tenido intención de matar a la bebé, que todo había terminado siendo una huida hacia adelante y que sus motivos iniciales eran económicos. El propio Moya declaró que él era un ladrón y un estafador, pero no un asesino, que su intención era vender a Miriam, pero que la idea se la había dado ese amigo suyo, Raúl. Además, insinuó en varias ocasiones que Raúl era el verdadero asesino de Miriam. Sin embargo, las pruebas contra Moya eran contundentes. La oportunidad, el ADN, el engaño, las huellas. Mientras que no se pudo vincular al tal Raúl con Miriam, ni mediante ADN, ni rastreando sus ubicaciones, aunque sí es cierto que había borrado datos de su teléfono. En cualquier caso, el acusado, Jonathan Moya, fue declarado por unanimidad del jurado culpable de secuestro y asesinato con alevosía, por aprovechar la incapacidad de defensa de Miriam, debido a su corta edad. Todo ello sumó una condena de más de 23 años de prisión a la que, más tarde, en otro juicio por la agresión sexual que sufrió Gemma, se añadieron 7 años. Sin duda, los hechos son claros y el plan parecía premeditado. ¿Qué otra razón tendría Moya para haber atraído a madre e hija a su terreno prometiendo un regalo que no tenía intención de hacer? No hay ninguna duda de que este hombre pretendía desde el principio, como mínimo, secuestrarlas. Quizás sí es cierto que tenía intención de vender a la menor, pero eso no implica que no tuviera intención de matarla, porque al fin y al cabo vender a una niña de esa edad casi con total seguridad supone su muerte. Por último, la alevosía también resulta evidente, pues sabiendo que acabó con la vida de Miriam la noche del 24 al 25 de diciembre, Nochebuena, se deduce que estuvo con ella al menos 4 días en los que la niña estaba viva. Tuvo mucho tiempo, muchas oportunidades de echarse atrás en su idea de matarla o de venderla. Pudo hacerlo y no lo hizo. A mi parecer, esto disipa cualquier duda que pudiera haber sobre sus intenciones. Hasta aquí este episodio especial, muy duro y difícil de tratar, como todos aquellos en los que la víctima es un niño indefenso. Espero que os haya resultado interesante y os recuerdo que todo lo expuesto en este podcast es fruto de una investigación sobre los medios accesibles al público general. Que puede haber errores, por supuesto, pero en este caso han sido sin ninguna intención. Y como profesional de la psicología puedo haber añadido apuntes o datos concretos. También me he permitido expresar mi opinión en algunos temas. Espero no haber ofendido a nadie.
Si te ha gustado este episodio, no te olvides de dar like, seguirme y compartir para llegar a más mentes curiosas como las vuestras. Podéis encontrar Mens Criminalis de forma totalmente gratuita en iVoox y YouTube. También subo contenido a Instagram en @menscriminalis y acabo de abrir una cuenta de TikTok que es @menscriminalispodcast. Gracias por escucharme y hasta mañana, mentes curiosas.